Buen día, mi nombre es Hilary Perosa y yo le voy a hablar sobre inspección y mantenimiento de motores. Un motor aeronáutico es aquel mecanismo que es capaz de impulsar una aeronave mediante la generación de fuerza de empuje contraria, obedeciendo el principio de acción y reacción. Este motor genera un impulso contrario al movimiento de la aeronave. Los motores se clasifican en convencionales o alternativos, turbojet y turbohélice. A continuación vamos a hablar sobre los motores convencionales o alternativos. Este tipo de motores se clasifica según la posición de sus cilindros. Como se puede observar en la imagen, tenemos el motor radial, el motor en V, el motor en línea y el motor opuesto, que se nombran así debido a la posición de sus cilindros. Las inspecciones y mantenimientos de los motores dependen mucho del tipo de motor y del funcionamiento de este. Por eso voy a explicar rápidamente o muy brevemente el funcionamiento interno de este motor. Este motor funciona en base al ciclo de Otto, que se caracteriza por tener 4 fases que pueden cumplirse en 2 o 4 tiempos. En los aviones se cumplen en 4 tiempos. Tenemos la fase de admisión, en la cual el aire entra por la válvula de entrada hacia una recámara, donde luego pasa a la etapa de compresión. El aire se comprime y es mezclado con el combustible en la cámara de combustión para luego pasar a la fase de explosión y luego a la etapa de escape o salida, donde los gases resultantes de la explosión salen del motor. Podemos definir una inspección como una revisión de componentes o sistemas, ya sea visuales o a través de diferentes instrumentos. Y la importancia de estos depende de poder verificar el estado de los componentes. Las inspecciones se realizan de manera periódica, programadas o no programadas. Tipos de inspecciones contenemos las inspecciones iniciales, las inspecciones para daños ocultos, las inspecciones programadas, inspecciones boroscópicas, inspecciones no dimensionales, dimensionales y las inspecciones finales. Las inspecciones y sus intervalos están especificadas en los manuales de mantenimiento que son dados por el fabricante. De manera inicial, las inspecciones comienzan de manera visual para poder verificar si existe algún daño superficial en la estructura del motor, como una corrosión o una fuga, que puede ser una fuga hidráulica, de combustible, de aceite o cualquiera relacionada. Otro tipo de inspección es el daño oculto, que es utilizado para determinar si existen daños internos en componentes no visibles, donde se requieren ensayos no destructivos. En los ensayos no destructivos se utilizan prácticas que no dañan el componente, pero permiten explorar una ruptura o falla en la superficie, fractura, entre otras, en la superficie de este. Las inspecciones programadas son ejecutadas en base a manuales de mantenimiento que especifican los intervalos en los que estos deben realizarse. Las inspecciones boroscópicas dependen de la utilización de un boroscopio, que es un instrumento que permite comprobar el estado en las cámaras de combustión y los alaves, accediendo a puntos determinados. El boroscopio vendría siendo como un microscopio, como podemos observar en la imagen. Las inspecciones dimensionales requieren de la utilización de ensayos no destructivos y que no determinan la dimensión del componente que puede o no puede estar dañado, mientras que las inspecciones dimensionales utilizan herramientas especiales con el fin de verificar que las dimensiones del componente se mantengan dentro de un límite establecido.
Para finalizar tenemos la inspección final, que se refiere a una comprobación escrita con todo el procedimiento hecho en la inspección o el mantenimiento que es realizada en los motores antes de ser autorizado la aeronave para poder volar. Los mantenimientos varían según el tipo de motor que contenga la aeronave, pero todos se rigen por el manual de mantenimiento. Aquí se especifica cuándo y cómo debe hacerse el mantenimiento, también las herramientas que deben utilizarse, y se basa en que el motor reciba un tratamiento para que sean tratadas todas sus partes en pro de evitar el daño de componentes. Entre los tipos de mantenimiento tenemos la conservación, que es la preservación de un componente del motor. Estas conservaciones pueden ser preventivas, programadas o no programadas, o correctivas, que son las reparaciones que se hacen en caso de un daño. Se hacen actualizaciones para optimizar el funcionamiento del motor, repotenciaciones y actualizaciones por obsolencia tecnológica. Los motores aeronáuticos siguen una etapa de mantenimiento que consiste en la preparación del mantenimiento, en la reparación o el mantenimiento como tal y el cierre del mantenimiento. El manual contiene todas las instrucciones para asegurar la aeronavegabilidad. El mantenimiento de los motores alternativos se planifica por horas o fases, desde la comprobación en niveles de aceite a inspecciones por daños en turbinas. Comenzamos por la inspección de niveles de aceite, luego pasamos a la inspección de daños, líquidos y accesos cerrados anteriores al vuelo, la inspección en el estado de alave que no presente un daño por objetos extraños, inspecciones visuales en la salida del motor en busca de daños como grietas, corrosión, depósitos metálicos, etc. Se comprueba que el combustible no tenga agua, ya que esto es una causa para un accidente aeronáutico. Se inspecciona el chip detector comprobando las partes metálicas que estén en buen estado, y la inspección a las bujías. Se puede efectuar el cambio de componentes, la limpieza de componentes y según dicte el mantenimiento. En caso de realizar modificaciones en un mantenimiento, podemos dividir estas modificaciones en mayores y menores. En las mayores influye el cambio en la masa, centrado y resistencia de la aeronave, cosa que no ocurre en una modificación menor. Los motores alternativos son actualmente muy poco usados en la aeronáutica, ya que su peso y su desventaja, que ofrece mucha resistencia y ocupa mucho espacio, actualmente son utilizados solamente en aeronaves pequeñas. Los componentes que constituyen el motor están sometidos a diferentes condiciones de funcionamiento extremas. Uno de los más críticos componentes que se ven afectados es el alave, que tiene su aplicación en la compresión y en la turbina. Como dije anteriormente, las inspecciones dimensionales lo que hacen es estudiar la dimensión de un componente para poder checar que no haya daño en su figura. El proceso de inspección se realiza de manera dimensional debido a la geometría de un alave, recopilando información sobre su forma para poder detectar diferencias. Motores alternativos, o por citar un tipo de motor, el motor en B, pueden tener turbinas. Estas turbinas lo que hacen es admitir aire más rápidamente de manera forzada para que el motor pueda tener más potencia. En estas turbinas podemos ubicar los alaves. El desgaste de alaves es muy común. Luego de que pasa por una inspección y se determina el espesor del alave, concluyendo que debe hacerse un cambio o una repotenciación para evitar el desgaste, se recurre a manuales, mediciones e inspecciones geométricas para poder desplazar un alave, para que el motor pueda operar con completa funcionalidad. Es esta
la finalidad de una repotenciación: poder hacer que el cambio de una pieza contribuya a la operacionalidad del motor. Esta ha sido toda mi exposición.